Bien, vamos a empezar con el módulo 3 de la formación en grafoanálisis histórico. En este módulo vamos a ver qué es la paleografía, cuál es su concepto, cuáles son sus objetivos, por qué es una herramienta importantísima en la comprensión histórica. Vamos a ver algunos de los principales estilos de caligrafías y además hacer un breve comentario sobre materiales usados en diferentes escrituras y algunas reglas de puntuación o de abreviaturas mismas y de disposición del texto que también surgen de esos alfabetos o de esas escrituras. Algunas imágenes, algunas formas de resumir palabras o textos, ideas más que nada, que tienen su propia forma de abreviarse según el abecedario o la escritura propia de un momento histórico. Para empezar, la paleografía es una disciplina fundamental para el estudio de la historia y de la cultura. Actúa como un puente directo de los textos originales del pasado. Su nombre proviene de os, palaios, que significa antigua, y grafé, que significa escritura. La paleografía se define como la ciencia que estudia las escrituras antiguas, es decir, las formas de escrituras usadas en documentos y libros desde la escritura, desde que se inició la escritura, ¿no? Esto, obviamente que vamos a ir viendo desde que empezó a utilizarse la escritura manuscrita en adelante. Sí podríamos tener como referencia también otros tipos de escrituras que no eran sobre un soporte ni de papel ni de pergamino, sino tablillas, bueno, que nos van a marcar en la previa. Pero principalmente la paleografía es cuando ya estamos sobre un soporte y utilizando un alfabeto en común, que toda una cultura ha sido educada en esa forma de escribir y es lo cotidiano en ese momento histórico. Principalmente se encarga de hacer un examen crítico y sistemático de las formas que tiene la escritura y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Se puede estudiar cualquier tipo de material, como decíamos recién, desde pergaminos hasta hojas de papel que hoy podemos adquirir o que podemos tener, principalmente hojas, por ejemplo, de cartas, ¿no? Que utilizan una escritura también llamativa. Y la idea es poder también, que si bien no es la idea en esta formación, también tenemos que comprender que la paleografía no es solo de la grafología histórica, sino de los documentos o de las ciencias documentales, ¿no? Entonces, muchas veces hay algunas palabras o hay algunas formas de resumir palabras o hay algunas formas de ejecutar letras que eran esenciales para poder comprender cuál era el mensaje que esa escritura quería dar. Porque por ahí, si hoy leyéramos una escritura que tiene muchas abreviaturas propias de una época, muy probablemente que muchas de las palabras del texto nosotros las consideraríamos ilegibles o no podríamos comprender cuál es el mensaje que quieren dar o por qué está este símbolo en mitad de la oración. Nos llamaría la atención, podríamos pensar que ocurrió algún tipo de situación e incluso hasta pensar que la persona es psicótica. En la escritura actual, los símbolos extraños en la escritura es una característica propia de las personas psicóticas. Pero estamos hablando de que en la escritura actual y en la forma que tenemos de escribir hoy, que existan símbolos en mitad de una oración sería en extremo llamativo. En otro contexto, no. Incluso hay muchas escrituras que tienen símbolos como cruces y diferentes tipos de cruces y cada cruz tenía un significado. Vamos a ver cuando veamos grafoanálisis históricos en los próximos módulos, que hay un texto de un libro de grafología que lo van a tener en el aula virtual, que es un libro que lo vamos a usar debido a que es en ese mismo contexto histórico, cuando esa escritura todavía existían estos símbolos o estas formas de resumir o estas formas tan ornamentales que tenían un significado. Entonces vamos a usar un libro de grafología de ese contexto histórico con el análisis que los autores hacían de eso, ¿no? El autor es Adolf Nanot
y, como les decía, van a tener en el aula virtual el texto para poder imprimirlo y poder usarlo, y es una gran recomendación usar ese texto para muchos de los análisis de escritura que tengan estas escrituras tan particulares o tan ornamentadas. Entonces, volviendo acá, la paleografía nos ayuda no solamente a entender de qué contexto histórico es esa escritura, sino también a poder leerlas o transcribirlas o traducirlas o incluso hasta interpretarlas de manera adecuada, teniendo en cuenta qué era lo que se estilaba en ese momento histórico. Sus principales objetivos van a ser, por un lado, la lectura de ese texto, descifrar e interpretar los signos gráficos que van a aparecer y los sistemas de abreviación de los textos antiguos, permitiendo una transcripción fiel. Por otro lado, nos va a ayudar a encontrar el origen de esa escritura, ¿no? La datación y la localización. Determinar el cuándo, fecha, y el dónde, lugar, fue escrito un documento, basándose en la evolución de los estilos de escritura y las particularidades gráficas de una época y región. Por otro lado, nos va a ayudar a analizar, a estudiar la génesis, el origen, el desarrollo y las transformaciones de las formas gráficas, estableciendo la historia de la escritura, que acá es sumamente interesante para nosotros, sobre todo aquellos que quieran desarrollar o por ahí hacer algún texto relacionado con la historia de la grafología. Sería extremadamente importante poder utilizar textos, libros, manuales sobre paleografía para poder desarrollar de una manera adecuada y completa cómo ha sido el llegar hasta la escritura imprenta mayúscula, que es la impronta actual, digamos, ¿no? Hacer una gran línea del tiempo, y nos vamos a sorprender, porque de hecho una de las primeras escrituras que vamos a ver, y hoy vamos a hacer referencias a ellas, la imprenta mayúscula existía en Roma, ¿no? Hay muchos textos, y hoy vamos a ver cómo se llama esa escritura, que era en imprenta mayúscula, ¿no? Hoy vuelve a tomar influencia y hoy está como la mayor cantidad de tipos de texto es la imprenta mayúscula y minúscula, pero su origen data de muchísimo tiempo atrás. Y por otro lado, y esto tiene que ver más con las ciencias documentales, los peritos documentológicos, incluso los calígrafos, va a ayudar a encontrar la autenticidad de esos textos, ¿no? Acomodándolos en el tiempo, acomodándolos en cuál es el estilo de escritura propio de ese autor, de ese momento histórico. Cosas que nos pueden llamar la atención es que un texto que se asume que es de una persona no tenga ni las características gráficas de la época, ni la impronta personal del individuo en análisis. Entonces, esta rama también colaboraría un montón en lo que es autenticidad de un escrito. Es una gran herramienta de análisis histórico. No solo va a ser una técnica de lectura y nos va a permitir leer, por esto que decíamos recién, comprender abreviaturas e imágenes que representan palabras, sino también nos va a ayudar a comprender el origen de esa fuente primaria de información histórica, legal, administrativa y literaria, que lo habíamos visto al principio de la formación cuando hablábamos de las fuentes primarias y secundarias para poder hacer una buena biografía. Bueno, nos va a ayudar a comprender justamente como es una fuente primaria de esa persona que estamos haciendo una biografía, vamos a poder comprender mejor el contexto a través del tipo de escritura en el cual el sujeto estaba inmerso. Nos va, como decíamos entonces, nos abre las puertas a comprender aún mejor las fuentes primarias de análisis históricos. Los documentos históricos como las crónicas, las cartas, los registros notariales, las leyes, los testamentos. En ese momento los escritos eran a mano, entonces es muy interesante el poder analizarlo a través de la ubicación en tiempo-espacios de esa disciplina. Por otro lado, nos va a ayudar a ir más allá a la hora de realizar conclusiones o comprensión de la herramienta documental que utilicemos para el análisis de un sujeto o de un conjunto de sujetos. Nos va a ayudar a ir un poco más allá de no solamente el contenido, que también vamos a obtener una ayuda con esta disciplina, sino ir más allá, a entender la forma de la letra, los materiales, la disposición, las abreviaturas,
Y el historiador, y nosotros en este caso como investigadores, porque para poder hacer un análisis, un grafoanálisis histórico, hay todo un periodo de investigación mucho mayor que lo que haríamos en un grafológico general de escritura actual. Hay todo un periodo de investigación previo y nos va a ayudar un montón conocer esta herramienta. Por otro lado, nos va a ayudar a conocer la evolución que tuvo la alfabetización, la educación y la tecnología en diferentes sociedades. Y volvemos a lo mismo, si vamos a hacer un análisis histórico de un conjunto de personas o de un grupo de personas, también es muy importante utilizar esta herramienta. Y como hablábamos recién, esta disciplina tiene la característica de ser interdisciplinarias. Vamos a ver próximamente, de hecho creo que la clase que viene, el encuentro que viene, vamos a ver lo que es la diplomática, que es otra herramienta que vamos a ver, que se va a encargar del estudio de la forma externa e interna de los documentos para determinar su autenticidad y valor. Si bien esta formación es de grafoanálisis histórico, también nos va a ayudar a tener herramientas para poder identificar si esa escritura que estamos analizando es o no es de esa persona que estamos analizando. Entonces, la autenticidad del escrito lo vamos a poder hacer de una manera parcial y en caso de tener por ahí una sospecha o algo, poder trabajar de manera interdisciplinaria con un documentólogo o con un calígrafo para terminar de sacarnos la duda. Pero está bueno tener herramientas que se derivan de la diplomática y por eso lo vamos a ver en esta formación, como les digo, en el encuentro que viene. La diplomática es una de las disciplinas que también van a apoyarse en la paleografía. De hecho, perdón, al revés, la paleografía, una de sus patitas sería la diplomática. Por otro lado, la codicología, que es el estudio del libro como objeto material antes de la imprenta, y la epigrafía, que es el estudio de las inscripciones sobre soportes duros. Que esto vamos a hacer un comentario al finalizar lo que es diplomática sobre epigrafía. La idea es un poco conocer todo esto para poder indagar y poder ampliar nuestro conocimiento sobre estas áreas. Vamos con algunas de las principales escrituras y algunas características. Igualmente, cuando termine la clase, les voy a mostrar uno de los materiales que van a usar para poder investigar sobre la temática y van a encontrar ahí muestras de escritura y características de toda esa escritura, ¿no? Tanto de la forma de las letras, de las abreviaciones, de las particularidades que tiene, pero a modo de resumen, vamos a hablar de, por ejemplo, de la Capitalis Elegans, que es una escritura que es una de las bases de la imprenta mayúscula actual. Es del siglo I antes de Cristo y se utilizó hasta el siglo VI después de Cristo. Son escrituras de forma de imprenta mayúscula, son más bien cuadradas y angulares, tienen proporciones fijas, quiere decir que tienen una sola nota, tienen una sola zona utilizada y utilizan la serif. Serif es algo que al día de hoy se sigue utilizando en la escritura de computadora. De hecho, tenemos las Comic Sans Serif o las Comic Serif. Serif es el detalle que se hace en las terminaciones, que son como guiones o como detallitos. Sans serif quiere decir sin serifas o sin serif. Y serif es cuando tienen esos remates o esas formas en forma de guión o de redondeo o de coma en las partes finales del esqueleto de la letra. En este caso, tienen remates, o sea que van a tener formas y en sus terminaciones van a tener estos detalles y es casi ausente la presencia de ligaduras. Después tenemos otras, que es la Capitalis rústica, que también tiene mucho que ver con la imprenta mayúscula actual, pero en vez de ser más bien cuadrada y angulosa, es más bien rectangular, estrecha y angular.
y empiezan a aparecer los gestos curvos que en la escritura anterior no estaban. Luego, esta iba también desde el siglo I después de Cristo al 6 después de Cristo. Quiere decir que convivió desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo 6 después de Cristo con la capital elegans. Pero la capital elegans surgió antes del siglo I después de Cristo, porque es anterior a Cristo. Después aparece la cursiva romana antigua, también se llama capital cursiva, recién en la anterior era capitalis rústica, esta es capitalis cursiva, también desde el siglo I después de Cristo hasta el 3, principalmente los textos se han encontrado en ese periodo de tiempo. Generalmente es más rápida que las otras capitales, las capitalis, y empiezan a aparecer las ligazones, el coligamento, la unión de letras. Generalmente se usaba en textos de negocios, en tablillas de cera, en apuntes. Después tenemos la uncialis, que son letras muy grandes y redondeadas, ¿no? Serían como la capital elegans, que era más bien cuadrada y angulosa, acá eran más bien cuadradas pero redondeadas. Cuadradas en cuanto a la forma total de la letra, pero suavizada en los trazos que utilizaba. Y acá es propio de los textos religiosos. Esto también es interesante. Este tipo de escritura es la que encontramos en los textos religiosos. Después aparece la escritura semi-uncialis. Recién decíamos que la anterior era la uncialis o uncial. Después viene la semi-uncial y fue la primera escritura minúscula. Antes de este tipo de escritura, la escritura minúscula no se utilizaban. Todas las cuatro anteriores tienen que ver más con el origen de la imprenta mayúscula o con la necesidad de comprensión de la escritura desde la ausencia de ligaduras, bueno, excepto la que es cursiva. Pero en general eran letras muy grandes, muy marcadas y eran muy fáciles de identificar. En este momento es cuando empiezan a aparecer la escritura minúscula y empiezan a aparecer los trazos ascendentes y descendentes que rompían la caja de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Aparecen los plenos y perfiles en formas de bucles y que rompían con la monotonía de la caja de escritura cuadrada o de una sola zona, ¿no? Que hoy llamaríamos una escritura rebajada por ausencia de ampas y jamba y que está todo concentrado en la zona media. Hasta esta escritura, esas características eran una zona única. Acá es donde aparecen los trazos ascendentes y descendentes compuestos por bucles, compuestos a su vez por plenos y perfiles. Esas son las escrituras que son la base de la escritura latina actual, son las primeras y son derivadas de la escritura romana. Después podemos hablar de escrituras que sobre todo surgen en España, que son de la alta y plena Edad Media. Ahí tenemos la Merovingia, yo le digo Merovignia, pero por otra cosa, Merovingia. Tenemos la visigótica, la carolina minúscula y la beneventana. Acá vamos a ver que, por ejemplo, la beneventana es un alfabeto muy propio de un solo lugar de Italia, que es la región de Benevento. Tiene unas características muy distintivas y debido a que las personas de ese lugar han tenido una influencia tan importante en la religión, van a notar que muchos textos, aunque sean tan propios de una sola región, esos textos llegaron a toda Europa. Así que también es muy interesante después ver los ejemplos y muchas veces hasta nos va a llamar mucho la atención. Después tenemos la Carolina minúscula, que es una escritura clara, redonda, las letras también separaditas, tienen trazos bien limpios y ellas fueron la base, este tipo de escritura fue la base de la imprenta actual. Un segundito. Está listo. Em, Después, si seguimos avanzando, vamos a tener la escritura gótica texturada, que esta la vamos a encontrar muchas veces en textos, donde es una escritura muy particular porque es, a su vez, rígida, tiene ángulos,
sus trazos se hacen todos por separadito, las curvas empiezan a como a hacerse en trazos separados, aparecen esto que decían los serif en sus gestos finales, y en primera impresión parecen como si fueran solo palotes verticales, con leves ondulaciones mal realizadas, o con ondulaciones cortadas, o que están como que el gesto gráfico no avanzó de manera fluida. Después tenemos la gótica. Todos estos son ejemplos de gótica, ¿no? La gótica texturada, la gótica rotunda y la gótica cursiva. La gótica cursiva tiene una particularidad que también es esta rama, esta disciplina la que la va a estudiar en profundidad, pero tiene las características que tiene un montón de abreviaturas. Es una escritura que se caracteriza por la necesidad de resumir las ideas y tiene formas muy originales de hacerlas. Esta era para uso cotidiano del pueblo, notarial y de cancillería. Acá lo que se prioriza es la velocidad. Después tenemos la gótica cortesana, es específicamente de textos oficiales. La gótica procesal, que acá se utilizaba para más textos administrativos y judiciales. La humanística antigua, clara, redonda, sobria. La humanística itálica, que es la que se usaba para correspondencias y usos cotidianos. Esta también es muy importante que la destaquen porque si tienen cartas antiguas o intercambio de correo, es muy probable que sea en este tipo de escritura. Como les decía antes, es también importante, y vamos a tener textos para poder profundizar, determinar sobre qué soporte se hizo la escritura de la persona o el grupo de personas que vamos a investigar. Los más comunes son el cálamo, que es una varilla de caña, se utilizaba en la antigüedad, Grecia, Roma, en los papiros y tablillas de cera, que nosotros decíamos recién. Si bien nos vamos a encargar de lo que es alfabetos, tenemos que comprender el origen, sobre todo de los primeros textos que decíamos los romanos. Muchos se hacían sobre tablillas o incluso sobre monumentos. De hecho, en los textos usar para hacer investigación, vamos a encontrar la importancia de cada uno de estos instrumentos y cuando hablamos de estos, de las tablillas, si bien vamos a enfocarnos en textos escritos, obviamente, pero muchas veces para comprender el origen de una escritura, incluso estaba hasta en los monumentos o en las construcciones de esta escritura. Y después sí, vamos a las que más nos interesan, que es la pluma de ave, principalmente eran de ganso o de cisne, es la que se usaba en la escritura de la Edad Media y la Edad Moderna, se utiliza sobre pergamino o sobre papel, y acá es la mayoría de las que vamos a trabajar desde el grafoanálisis histórico, principalmente nos vamos a enfocar en esto, y lo interesante de esto es ver algunas características propias del uso de pluma y descargas de tintas que son naturales. Acá las masas, por ejemplo, grafológicas, no son tan raras. Muchas veces se derivan de un exceso de tinta sobre la pluma, entonces no tendrían esa connotación de agresividad o de descarga instintiva, primitiva, sino que un útil escritor que tal vez está sobrecargado de tinta, o que la tinta está muy líquida, o al revés también nos podía ocurrir que fuera muy pastosa, que estuviera reseca. Y los soportes también es interesante para contextualizar ese escrito que estamos analizando. Es importante conocer si es un papiro. El papiro es una forma de papel, bueno, no es un papel propiamente dicho, justamente por esto, porque está hecho de fibras vegetales. Eso es lo que diferencia al papiro del pergamino. El papiro, su base es de tipo vegetal, o sea, los elementos que lo componen es vegetal, es mucho más frágil y es poroso, y el pergamino es de piel animal, o sea, es de origen animal. Es mucho más duradero, es mucho más liso y resistente. ¿Por qué es importante esto de liso? Porque es más difícil que se impregne la tinta que se utiliza para escribir. El papel propiamente dicho, ya sea hecho por tela o por vegetales,
no solamente que es más económico, que es lo que tienen en el gráfico, sino que era mucho más fácil de poder hacerlo y también económicamente era más accesible para hacerlo. Por eso, y acá es lo interesante, la mayoría de estos documentos, cuando empieza a utilizarse este tipo de soporte, empezó a haber muchísima más cantidad de documentos y empezó a utilizarse la cursiva y la simplificación de las letras. Apareció a partir de la gótica cursiva o procesal que habíamos hablado antes. Gótica cursiva desde el siglo XIV. Después, interesante también para tenerlo en los materiales, dependiendo del tipo de escritura y en los materiales que van a tener para hacer la investigación de cada una de las diferentes formas de escritura, cada escritura también va a tener un apartado específico que tiene que ver con abreviaturas. Hay abreviaturas por suspensión, por contracción y por signos comunes. Por suspensión, lo que se acostumbra es el de escribir solo la primera parte de la palabra y se omite el final. Esto, por ejemplo, en los nombres propios, hay uno que es, creo que María. María tiene una forma particular de resumirse. Yo lo voy a buscar para otro encuentro o se los dejo en el material anexo. Después hay otras abreviaturas de esto, de suspensión, como hay muchos textos antiguos que tienen la letra Q y un punto. Bueno, eso significaba por qué. O hay muchos textos que tienen A y P, que era por apud, que depende del contexto a que hace referencia. Y así sucesivamente. Cada abecedario y cada tipo de escritura va a tener sus propias abreviaturas para poder comprenderlas, ¿no? Después tenemos la por contracción. Entonces, por suspensión es solo la primera letra o primera parte de la palabra y un punto. Las de contracción es la primera letra y la última letra, o en algunos casos se pueden agregar, eh, bueno, se omiten las letras centrales, pero se pueden agregar dentro de estas primeras y últimas letras, sumar una anterior a ella. Por ejemplo, DNS proviene de dominus, que proviene de señor. Entonces, cuando leemos esto, está diciendo señor. O XPO por Cristo. Em, SCS por Sanctus. Y después tenemos los que son signos comunes, que acá directamente son sílabas o letras que están representadas directamente por un símbolo. Por ejemplo, la letra P con un trazo superior significa o representa per, par, pro. O el 7 en un abecedario bueno, específico significa et, que significa y. Si en un texto veíamos el 7, quiere decir que representaba la E y la T. ¿Y qué representa la E y la T en nuestra comunicación actual? Es la Y, ¿no? Para unir dos ideas. Por eso es tan importante comprender sobre qué es la paleografía. En el aula virtual, pero a su vez también se los dejé en esta presentación, van a tener que armar un resumen sobre los distintos tipos de letras, principales características distintivas de cada uno de ellos y de su año de desarrollo. Pueden escanear este código QR y tener ese PDF, y si no, en el mismo aula virtual también hay un botón que dice material para realizar la investigación y lo van a poder encontrar para poder realizarlo. La idea no es tanto que lo mande por un tema de que aprueben o desaprueben. La idea es que puedan armar su propio manual de detección de escritura. Sobre todo si les interesa estudiar textos antiguos, está bueno poder ordenar esta información y poder detectar de una manera más rápida qué tipo de abecedario se usó, qué características tienen, para que después cuando vayamos a grafoanálisis histórico, podemos hacer una comparación de la escritura de la persona que estamos viendo o analizando y el alfabeto
de ese momento histórico, para poder enfocarnos en cómo el sujeto de análisis o el grupo que estemos analizando modificó esa escritura de ese momento histórico. Y ahí es donde vamos a hacer inferencias e interpretaciones por una deformación del modelo. Pero para eso tenemos que tener un buen resumen para poder identificar de manera adecuada los diferentes tipos de escritura. Para enviar el trabajo o para dudas relacionadas con esto, enviar un mail a academiabels.gmail.